Ella es secretaria de Género del Sindicato del Subte y conductora de la Línea A. Bienvenida, Karina. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y nuestro compañero Diego Cabot. Bienvenido, Diego. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, una situación que realmente es caótica desde la mañana, pero en este momento en particular, con el regreso a casa, realmente se ha hecho más caótico aún el centro porteño, ¿no? En primer lugar, preguntarte, Karina, ¿cómo sigue esto en las próximas horas? Bueno, la verdad que hoy fue una jornada bastante difícil para nosotros como trabajadores y trabajadoras. Teníamos un cronograma, digamos, ya planteado. Como ustedes bien saben, venimos hace 4 semanas llevando medidas de fuerza en las diferentes líneas, con la intención de que no sean todas las líneas juntas. Venimos haciendo los paros de manera progresiva, los días anteriores al paro, con aperturas de molinetes, explicándole a los usuarios cuál es el conflicto, siempre con la intención de que haya un canal de diálogo para poder volver a discutir y rediscutir lo que veníamos discutiendo con relación a la paritaria. En el día de hoy esta jornada se vio abruptamente colapsada por la intervención de la infantería. Han militarizado todo el sector de subterráneos. Los trabajadores estábamos haciendo uso de nuestra medida de fuerza, un derecho constitucional de ejercer la huelga, y intempestivamente han reprimido, le han golpeado a trabajadoras, a trabajadores. 16 compañeros han sido detenidos en el día de la fecha. Lo que estamos hoy, debimos obviamente, en función de esta situación, tomar una medida colectiva que no estaba planeada. Nuestra intención era a partir de las 12 del mediodía reanudar el servicio con normalidad, y a raíz de que hubo 16 compañeros detenidos, es que decidimos paralizar 8, ¿no? todas las líneas. Ahora quedan 8. En primer lugar hubo un compañero liberado, un primer compañero, y ahora otros 7, y quedan todavía 8 más detenidos. ¿Cómo se soluciona esto, Diego? En principio dialogando, ¿no? Cosa que nadie hace, incluso tampoco los metrodelegados. Varias cosas de lo que dijo, ¿no? O sea, primero, efectivamente hay un derecho constitucional a la huelga, pero no puede ejercer cualquiera. Acá hay un problema, digamos, que viene de mucho tiempo y que un poco está bastante mal explicado por todos, y que tiene que ver con lo que sucede con Metrodelegado en cuanto a su encuadre jurídico. Sí. ¿No? O sea, recordemos que Metrodelegado es una facción dentro de lo que es del colectivo, por así decirlo, trabajadores del subte. Sí. Hace muchos años surgió como, te diría, como algo que surge por, te diría, el desprestigio de y vos corregime obviamente, de la conducción de la UTA dentro de lo que es el subte. Entonces, bueno, como bien dice los viejos manuales de la política, espacio que vos no ocupás, lo ocupa otro. Bueno, ahí empezó a crecer Metrodelegado, que hoy hay que decirlo, esto de entrada, para que nadie se enoje, si uno cuenta son mayoría dentro del subte. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay una ley en Argentina que establece cómo cada uno busca su representación gremial. Y esa ley establece que hay un sindicato por actividad. Y esto es discutible, obviamente es discutible. En Chile, por ejemplo, es un sindicato... Pero hoy sucede de esta manera. Pero hoy sucede de esta manera. Entonces, ¿qué sucedió? El Metrodelegado empezó a tomar fuerza dentro de lo que es la estructura de Metrovías. El gobierno anterior nunca le dio la personalidad hasta el último día de tomada. Un pillo tomada. Un pillo. Convengamos, que es un pillo, un pillín, digamos. Es una de esas cosas de barrio que uno hace, ¿viste? Hacerle la trabada al que se está yendo, bueno, para que se caiga en el barro, bueno, un pillo tomada, que hoy la verdad que tendría que dar alguna explicación. Entonces le da la personería un poco por afuera de lo que es la estructura y el procedimiento de cómo se hace una personería gremial, que es básicamente contando afiliados de cada uno, presentando ante la justicia y diciéndole, mira, yo tengo más representación, quitásela a ellos que la voy a tomar yo. La justicia, bueno. Entonces, ¿qué sucede? La Corte toma ese expediente, esa pillada, esa correría, digamos, de ladronzuelo, digamos, por decirlo de una forma, ¿viste? De tomada, y dice, esto es un desastre, muchachos, arranquen de vuelta. Y en ese proceso es a donde se está hoy. La Corte mira esa forma en que se dio la persona y dice, esto es trucho, esto es trucho, esto es trucho, y Tomás es truchísimo. ¿No? Todo es trucho. O sea que el fallo de la Corte Suprema no le otorga la personería a Metrodelegados. No, a ver, se la otorga el último día antes de irse tomada. Eso tomada. O sea, horas antes le entrega a la personalidad como diciendo, yo muchacho soy un cobarde, lo asumo, nunca se la di, pero ahora último día se lo voy a dar. Entonces le da a la personalidad gremial. Entonces,
Cuando eso va a la Corte dice, la verdad que acá no está dado el procedimiento, claro, ¿no? Como para que vos tengas personalidad gremial. ¿Y por qué es importante la personalidad gremial? Porque según la ley de asociaciones sindicales argentinas, la que ascribe todo el sistema sindical argentino, que es discutible, como te digo, yo no soy partidario de esta ley de asociaciones sindicales, pero es la que hay, el sindicato es el único que puede hacer paro. Claro. El único que se puede arrogar los derechos para firmar una paritaria, negociar salarios y obviamente hacer paro. Entonces, en este caso sería la UTA. En este caso sería la UTA. Entonces, asimismo, aunque hay un derecho de huelga, como bien dijo Karina, exactamente, y está arreglado por la Constitución, está, digamos, se desprende de la estructura piramidal jurídica que es la Constitución, no es anárquico. Dentro del derecho de huelga, a su vez, hay una cantidad de cosas que tienen que suceder. Una, que quien llame a la huelga sea el gremio que tiene la representación sobre quienes están haciendo. Dos, que haya un derecho colectivo afectado y no un derecho individual, ¿no? Para un derecho individual, para cuando ponen preso a alguien, la ley establece una cantidad, que si querés la podemos hablar en otro momento, que es el habeas, si querés el habeas corpus, lo que quieras. Pero, digamos, esto tiene que haber afectado un derecho individual. Tres, ¿no? Incluso para este tipo de medidas de fuerza, aunque se den esas dos condiciones, que haya personalidad gremial y ponerle que haya afectado, vos también, la ley establece que vos tenés que notificar antes. O sea, entonces llegamos a este punto y decimos, ¿es una huelga de hoy? ¿Es un paro lo de hoy? Y yo como usuario del subte, que tardé 1 hora y media para llegar al centro, te diría, es un piquete subterráneo, ¿no? Claro. Claro. Porque no están dadas ninguna de esas condiciones. Ahora, por otra parte, hace un ratito Felipe Miguel, jefe de gabinete porteño, decía, la gran mayoría de los trabajadores del subte quieren trabajar. Hay otra facción que no lo quiere hacer, ¿no? Y quiere sumarse a esta protesta que vos mencionabas, Karina. Lo cierto es que el personal jerárquico quiso tomar las formaciones para brindar ese servicio y ese servicio fue impedido. En realidad, como bien decían ustedes, hoy lo que hubo fue una huelga, un derecho constitucional. Entendemos nosotros que está este derecho constitucional. Como está bien que lo entiendas, como bien vos pero decís, también es discutible en relación... Claro, no es anárquico. Hay jurisprudencia en relación a lo que tiene que ver también con discutir esto de las asociaciones sindicales. Hay fallos anteriores, por ejemplo, con lo que hubo con relación a ATE, que han planteado que los trabajadores, independientemente de no estar afiliados a un determinado sindicato porque no nos representan, tenemos derecho de hacer ejercicio del derecho a huelga o de la protesta. Está bien, nosotros pero entendemos que un derecho... hay una forma de ejercerlo. Nosotros lo que creemos fundamentalmente, digamos, los trabajadores no tenemos la intención y la intencionalidad como finalidad de la huelga en sí misma. Bueno, pero lo disimulan bárbaro, nuestro objetivo, no, la realidad es que cuando vos no tenés respuestas desde ningún punto de vista, cuando no tenés la posibilidad, porque por todos lados se plantea de que hay una apertura al diálogo, pero esa instancia de diálogo no se hace efectiva de ningún modo, de ninguna manera. Hemos arbitrado varios medios, digamos, antes de llegar a esta instancia y de hecho que hoy estén todas las líneas paralizadas es responsabilidad absoluta de que se ha tomado la determinación de resolver el conflicto sindical a través de la represión y a través de la fuerza de seguridad. Ahí sí está bueno hacer un punto, ¿no? Porque, digamos, una cosa es que yo, por ejemplo, haga un paro contra mi empleador, que en este caso es la Nación. ¿No? A ver, no es que yo estoy sentado, voy al centro de cómputo y tomo el centro de cómputos, ¿no? No es así. No es que yo puedo irme al centro de cómputo ahora y apretar el botoncito y desconectar la Nación. No es así. No. A ver, una huelga y un paro requiere hacer paro. Y esa es la condición, hacer paro. Ahora, si Segovia se sienta en una locomotora que no es de él, ¿no? Que no es de él, que es un bien público, que está al servicio público, eso es un delito, acá y en cualquier lado del mundo. No es un paro. Claro, y por eso lo llevan detenido hoy, ¿no? Bueno, entonces, a ver, hay que distinguir, porque dentro del paraguas general, que dice, estamos frente a un derecho constitucional, hasta el caso particular, donde una persona se sienta en un bien que es público, está al servicio público, que además está con intenciones de que algún jerárquico preste el servicio, y él se sienta ahí, empieza a gritar, pide que tuiteen cosas que le tiran, bueno, en fin, lo que fuere. Eso es la comisión de un delito. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que en la Argentina hemos naturalizado situaciones extremas.
¿Entendés? O sea... Clarísimo. El derecho a huelga existe, está muy bien lo que estaba explicando Diego, y vos reafirmabas, Karina, el tema es de cualquier forma, ¿no? De cualquier manera. Entendemos nosotros que quienes son competentes en este sentido para intentar desarticular esta situación de conflicto no han arbitrado los medios para poder hacerlo. Y lejos de eso, en el día de hoy, lo que han agudizado absolutamente la situación. O sea, nosotros hoy a las 12 del mediodía estábamos preparando para reanudar nuestro servicio, y lejos de ser nosotros quienes hicimos un piquete, fue la misma infantería que hizo un piquete. Cuando le pedimos a la infantería que nos permitan salir para que podamos reanudar nuestro servicio, nos dicen que el servicio no importa y que el carácter de ir a llevarse presos a nuestros compañeros trabajadores, a nuestros compañeros delegados con fueros legales y fueros gremiales, y a nuestros compañeros partes del secretariado ejecutivo. El piquete hoy lo terminó llevando adelante la infantería. Pero es que la discusión es, a ver, ¿dónde empieza y dónde termina el derecho de huelga? ¿Y cómo ejercerlo? Y ahí podemos discutir muchísimo. Y además podemos decir, bueno, a ver, ¿quién lo puede ejercer? ¿No? Digamos, ¿quién lo puede ejercer? Y ahí también hay un mundo para estudiar y ver si en realidad el sistema gremial que tenemos en la Argentina es el mejor para este momento en la Argentina. Porque nosotros tenemos un sistema, digamos, de asociaciones sindicales basado en el peronismo, en el verticalismo del peronismo, donde, ojo, el que se escape y se salga de la línea, que le pegamos 3 cachetadas. Básicamente es eso. Bien, ustedes se salen de la línea y viene el sindicalismo tradicional y les pega 4 cachetadas. En ese esquema, los empresarios, el gobierno, este gobierno, el anterior, como te digo, los empresarios, todos se sienten más cómodos negociando con uno, ¿entendés? Pues ya lo conocen, hace 20 años que negocian, bueno, tomá, te doy, es verdad. Claro, pero acá está claro, porque vos bien marcabas recién, los metrodelegados tienen mayor representación. Por lo que parece, es indiscutible. Por lo que parece, la representatividad casi absoluta. Bueno, por eso, por lo que parece, lo que te dicen, digamos, tras bambalinas es, la verdad que hay más gente de ellos. Ahora, cuando vos sos el sindicato, digamos, de la actividad y perdés la representatividad, la ley de asociaciones sindicales establece y dice, bueno, a ver, si vos creés que tenés mayor representatividad, contalos, hacé ese famoso conteo, vemos quién gana. Bueno, ¿qué sucedió? Y hacé las cosas como corresponde. Claro, el conteo fue todo trucho. Claro. No, la realidad es que nunca se presentó la UTA a demostrar cuál es la cantidad de afiliados. Exactamente. Jamás se presentó. Nosotros hemos presentado, en términos de lo legal, todos los requisitos necesarios para dar la demostración de que tenemos. Ahora, yo me pregunto, si el metrodelegado se presenta, muestra los representantes que tienen, perfecto, y la UTA no quiere presentarse, ¿cómo sí sigue de ahí en adelante? No, a ver. ¿Quién tiene que ocuparse de eso para que se lleve a cabo esto como debe ser? Porque si no vamos a estar todos presos. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿qué sucedió? Que, digamos, en un acto de supina cobardía de Tomada, porque vos me podés decir que fue un mamarracho lo que hizo Tomada el último día, después de tener 10 años golpeándole la puerta. No te olvides que Tomada y Devido fueron los 2 únicos ministros que estuvieron todo el gobierno, 2003 o 2015. Golpeándole la puerta diciendo, che, mirá, acá estamos, metrodelegado, fíjate que... El tipo no hizo nada y el último día, como te digo, y lo voy a repetir una vez más, en un acto de extrema cobardía, firma la resolución, en vez de haberse ocupado durante el tiempo que pudo hacerlo, de efectivamente intimar a la UTA, intimar a metrodelegados, contame los que son, vemos y yo lo defino como un expediente como debe ser. Bueno, no lo hace. Entonces, le entrega la personería y cuando la Corte revisa el procedimiento, la Corte que viene, o sea, posterior, dice... Acá no están dados los requisitos. Claro. Arranquemos de cero. Entonces ahora lo que tendría que suceder es, por eso te digo, ¿cómo se soluciona? Y volvemos al inicio, con diálogo, con racionalidad de todos. Es decir, bueno, a ver, acá hay un problema concreto, ¿no? Que es, hay una representación que no representa, formal que no representa, y hay un colectivo más o menos, digamos, con más o menos ebullición, después puede ver... digamos, los métodos de uno y demás, pero efectivamente hay un colectivo ahí adentro con una fuerte representación que dice, yo quiero representar a los trabajadores del subte, punto. Entonces, el Ministerio deberá arbitrar las formas y los procesos para que
se realice este conteo como se hace, como se debe hacer, Sí. y efectivamente le dé la representación si es que la UTA no alcanza lo que debe ser. Ahora, en este caso, pues, lo que estaba explicando Diego recién muy bien y el accionar de Tomada en el último día de su función. Sí. Los metrodelegados, ¿no? Haciendo una revisión de lo Sí. que ha sucedido, ¿se equivocaron al aceptar esto y no hacer las cosas como corresponde? ¿Y no estarían en este momento viviendo esta situación que estamos viviendo todos? No, yo creo que no nos hemos equivocado, que hemos sido bastante reflexivos en relación a esto. Todas estas medidas que hemos venido y tomando a cabo y llevándolas adelante son medidas que son absolutamente consensuadas por el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Con relación a lo que él decía de Tomada, es verdad Sí. que durante toda esa década hemos estado insistentemente y con la legitimidad necesaria para poder arrogarnos el derecho a ser los representantes de los trabajadores y las trabajadoras de subterráneo, pero entre no haberlo tenido y que haya habido un Estado que haya dado cuenta de una situación real y de una necesidad, nosotros definitivamente, entre no tenerlo y haberlo tenido, le hacemos el reconocimiento a Tomada. Tarde seguro, claramente seguro, pero hacemos el reconocimiento. Ahora, lo No, que pero sí de es alguna cierto manera también que en el primer viciado. día de haber asumido... Claro, estuvo Claro. viciado cuando vos, Pero cuando vos te voy a desde la decir Corte algo. Suprema O sea, se ponen a analizar y no se ponen a revisar de que en realidad la UTA no tuvo nunca ninguna intención de dar la demostración, porque no tiene claramente los elementos Claro, para pero demostrar a lo que yo me tiene esa refiero, Karina, es representatividad. justamente si esto estuvo viciado, haberse prestado a un proceso viciado, al final le jugó en contra. Nosotros no consideramos que está viciado, consideramos que hemos sido lo suficientemente Pero lo determinó cumplidos la con Corte todos los Suprema, ¿no? Bien, pero pará, requisitos. está Bueno, bien, sí, pero- claramente, pero- pero digamos, el dictamen de la Corte Suprema no es un dictamen que a nosotras nos parezca Bueno, pero correcto está bien, en la realidad. pero digamos, a está ver, bien, no es el hay que una nos parezca. Corte Suprema. Sí, sí, Yo te voy a dar sí, una y por noticia. eso, Así como la Constitución establece un derecho de huelga que es constitucional, también establece una situación de diferentes alzadas para definir los temas. Y oh casualidad que esa misma Constitución que regla el derecho de huelga también dice la Constitución en la última instancia. Y por eso cuando Entonces, sea digamos, hay un necesario, fallo constitucional cuando sea que está diciendo necesario, algo. por eso cuando sea No puede necesario ser, digamos, rever, yo uso la Constitución para esto y para esto no. cuando sea necesario rever todo esto, presentaremos nuevamente todos los elementos y esperamos que tanto el Ministerio de Trabajo como la Unión Tranviaria Automotor se pongan y se presten a dar cuenta de lo que es la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de Coincidimos subterráneo. plenamente. Ahora Pero- bien, Perdón. en el durante, lo que sirve es, digamos, mostrarse, ¿no? Ahora, en el durante, y te digo en el durante, mientras dure el procedimiento para darle la personalidad jurídica o no a metrodelegado, de acuerdo a lo que surja de este famoso conteo y del procedimiento y demás, bueno, hay que transitarlo de una manera civilizada. Seguro. No se puede transitar este durante cometiendo delitos. Entendemos que el transitarlo de manera civilizada implica que haya un Estado que dé respuesta a una necesidad concreta de Pero un sector te de voy a dar trabajadores. una noticia. Ustedes son empleados de Metrovías. Sí. ¿Y Metrovías qué es? Y Esbase es quien arbitra, Pero digamos, Metrovías, desde el ¿qué es? Estado. Una empresa privada. Metrovías y Esbase. No, Ambos son quienes Esbase, intervienen. que es Subterráneo de Buenos Aires, Nosotros es la cuando que presta discutimos en la infraestructura. Subsecretaría El de operador- Trabajo, discutimos en la Subsecretaría de Trabajo Bueno, ahí de la se Ciudad de discute Buenos todo. Aires y está Esbase y es parte de Esbase de esa discusión. Está bien, pero digamos, ustedes son, ¿cuál es la relación de dependencia de ustedes? Sí, nuestro empleador es Metrovías. Metrovías, que además va a dejar de es serlo la dentro de poco. Es la concesionaria, el dueño desde el Estado es Esbase. Esbase es el dueño de infraestructura. El que ¿Por pone qué va a dejar de infraestructura. serlo dentro de poco Metrovías? Porque se termina el contrato, ¿no? Se termina el contrato. Sí. No te olvides que Metrovías viene de los 90, ganando la concesión. Se termina el contrato. Está en este momento en pleno proceso de apertura de quién va a quedarse con esa concesión del subte, que básicamente es, te diría, operación, Sí. ¿no? Porque hoy por hoy todo lo que es inversión debiera estar en manos del gobierno de la ciudad. Y está justamente, se está discutiendo esto también. ¿Quién se va a quedar a cargo de No es casualidad tampoco, no es casualidad que reverdezcan algunas cuestiones gremiales en este momento, porque también está en discusión. La tarifa, ¿no? Bueno, la tarifa, pero además, digamos, ellos, empleados de Metrovías, van a dejar de serlo en poco tiempo. Entonces, quien venga se va a tener que hacer cargo de las mismas condiciones de trabajo De las cuales venía. de las cuales claro. venía.
Y, digamos, y siempre que sean estos procesos, y esto no lo digo solamente por Metrovías, sino lo digo, o por el subte en realidad, sino lo digo por muchos procesos, siempre hay una intención de los gremios, y no lo quiero decir, y lo repito, que sea este el caso, pero de ganar protagonismo en lo que viene. Claro. Sí. Por ejemplo, cuando fue lo de Aerolínea, los pilotos querían que Aerolínea fuera del Estado. Claro. Que querían tener los pilotos y gran parte de los empleados, ¿no? Cuando fue todo el lío allá por 2009. Ahora, Diego, vos hablabas recién de la metodología, Karina, te sumo a esta pregunta también, ¿no? Y del método que fue utilizado en el día de hoy, por ejemplo. Si realmente después se corrobora que Metrodelegados tiene mayor representación que UTA, haciendo las cosas como corresponde, y de esta manera se le da la personería gremial a Metrodelegados, de alguna manera, ¿cómo se sale de esta situación? Porque se estaría avalando este método de protesta, esta forma de hacerse ver, ¿no? Nada te indica, o sea, Metrodelegado, digamos, ¿cómo vos... y esto, por ahí están los manuales del sindicalismo, ¿no? Sí. Que yo no los transito generalmente, pero por ahí vos me puedes ayudar. Pero ¿cómo vos lográs empezar a tener, digamos, a que vean ebullir la olla de donde vos estás? Sí. Y bueno, agravando algunos conflictos, ¿no? O sea, tomando, digamos, un protagonismo extremo en algunos conflictos. Entonces, Metrodelegado fue, y en algún punto, extremo en el sentido de mostrar sus garras a la hora de defender cierto tipo de cosas. Y a veces con muchos excesos, y esto hay que decirlo. Ahora, nada te indica que este gremio regularizado sea igual. Claro. No lo podemos saber a eso. Aspiramos a que sea racional y que, digamos, Claro, ¿no? Porque este método de protesta lo utilizaron para justamente tomar relevancia, ¿no? Y esto, digamos, es una lectura que estoy haciendo, aunque vos por ahí no estés de acuerdo. Sí, claramente esa es tu caracterización, ¿no? No es el foco para nada, al contrario, lo que ha sucedido, digamos, este conflicto, la naturaleza que tiene es que en el marco de una paritaria de la cual veníamos formando parte, como lo hicimos históricamente, incluso cuando no teníamos la personería gremial, mucho antes, siempre formamos parte de las instancias de negociación, porque claramente no pueden dejar de lado a quien representa la mayoría del subterráneo de Buenos Aires. Veníamos participando de una mesa paritaria. De un día para el otro esa mesa paritaria se cierra compulsivamente con una paritaria a la baja, dividida en 3 cuotas, cuya última cuota está recién para el año que viene, con menos de un 15%, con 1% que nos, de manera compulsiva nos sacan provocativamente para este sindicato que no nos representa. O sea, no solamente cierran a la baja, no solamente lo hacen en cuotas, nos dejan afuera de la mesa de negociación, sino que además nos sacan a los no afiliados de la Unión Tranviaria Automotor, que es un grupo minoritario, el que está, a todos nosotros nos sacan provocativamente un 1% de nuestro salario para ese sindicato. Eso era evidente que iba a terminar en una situación de conflicto. Perdón. Ahora, perdón, yo les pregunto una cosa. El sindicato que no tiene la personería gremial, ¿no? Porque hace un rato lo decía Felipe Miguel, ¿puede sentarse a negociar una paritaria? No. Históricamente lo hemos hecho siempre. Bien, lo hicieron, está bien. Siempre. Está bien, lo hicieron, creo que está, pero legalmente creo que está en el carácter de quienes hoy las autoridades competentes para tratar de descomprimir un conflicto. Nosotros no llegamos a esta instancia y de hecho lo primero que hemos estado haciendo son aperturas de molinetes, hemos abierto los molinetes, hemos abierto las puertas de emergencia para que los usuarios viajen gratis, explicándoles nuestros conflictos y a respuesta de eso lo que han hecho, lejos de descomprimir, nos han enviado más de 100 telegramas, tenemos compañeros de base con más de 10 días de suspensión, tenemos compañeros delegados con fuero con más de 10 días de suspensión. Ahora, Felipe Miguel hoy reforzó esta idea, dijo que van a seguir con los descuentos y que además, en el caso en que fuese necesario, también con los despidos. Bueno, pero el problema es ese, el problema es si entienden las partes competentes que el modo de resolver los conflictos es de esa manera. Metrodelegado, a ver, y acá vamos un poquito al inicio. Metrodelegado no fue mayoría de entrada. Y fueron extremísimos en las medidas de fuerza. De hecho, te lo pueden contar todos los que viven sobre la avenida Corriente, donde ustedes empezaron a tener más relevancia. Yo ingresé al subterráneo de Buenos Aires en 1994. Perdón, pero déjame terminar. Porque me parece que te lo puedo contar mejor a lo que por ahí te pueden haber comentado en relación a en qué momento nosotros nos hicimos mayoritariamente fuertes. Bueno, ahora nos das tu visión, pero digamos, Metrodelegado, como todos, en general todas las agrupaciones no empiezan siendo, a salvo las que son creadas, digamos, por un ente estatal, por decirlo de una forma, pero no empiezan siendo mayoritarias. Entonces empezaron a generar, en muchos momentos, y especialmente en la línea B, que fue el lugar donde nace la agrupación, fueron muy extremos en las medidas de fuerza. Y no quiero decir con esto que esté mal o bien,
simplemente que fueron extremos. O sea, había paro, sorpresa todo el tiempo, muchos años. Sí. Lograron, por diferentes cosas, posiblemente, como digo, en la política el lugar que no ocupa otro, lo ocupa el de al lado, o porque tienen mejor representatividad, por lo que fuere, y ahí hay un mérito de ellos, tener mayoría. Si uno hoy cuenta, vos anda para acá y anda para allá, viste, si sos un equipo de fútbol, vas a tener más del lado de Metro Delegados que del lado de la UTA, del gremio tradicional. Sí. Lograron eso, ¿no? Ahora, hoy por hoy no tienen representación gremial. O sea, no es tan difícil de entender, ¿entendés? O sea, yo soy policía y puedo portar un arma o no soy policía y puedo portar un arma. No hay mucho para discutir. Ellos hicieron un tratamiento, no lograron que el amigo Tomada, al que reivindican, a mi gusto, un enorme cobarde jurídico y regulatorio, que durante 10 años tuvo el subte a su cargo a nivel nacional, porque después fue de la Ciudad de Buenos Aires, en 2014 creo, si no recuerdo mal, 2013 o 2014, pasa a la ciudad, pero hasta ese momento era nacional, o sea, eran todas las herramientas. O sea que durante 10 años... Todas las herramientas. Tomada tenía todas las herramientas para darle la personería gremial a Metro Delegados. El subte era jurisdicción nacional. Sí. Después, cuando Randazzo se hace cargo, dice cómo la nación está pagando el transporte de Ciudad de Buenos Aires, toma Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y ahí viene una negociación con Macri por los subsidios y más que duró un año, el traspaso y demás. Fue bastante problemático también. Ahora, como digo, el reivindicado Tomada, a mi juicio un cobarde, digamos, no tomó las decisiones, o las tomó mal, o hizo mal el procedimiento, lo que fuere, y hay una Corte Suprema a la que todos deberíamos y debemos respetar, porque su jurisdicción viene justamente de la Constitución, que también tiene derecho de huelga, que dice, acá muchachos arranquen de cero, porque esto está todo mal. Entonces no hay mucho para discutir. ¿Hay personalidad gremial o no? Bueno, si no hay que pelearla en las formas que hay que pelearla. Y a mí me parece bien que Metro Delegados haga lo que tenga que hacer para lograr esa representación, si es que son mayoría. Claro, ¿no? Ahora, son mayoría. Hay que buscarle una vuelta al durante. No hay forma, porque esto va a tardar tiempo. Y claramente estos no son los métodos. Y estos no son los métodos. Eso está claro. Esperamos que todas, que todas las partes tomen el compromiso de buscar un modo de resolver el conflicto. El problema es que claramente acá hay quienes desoyen absolutamente una situación que existe, una situación que nos deja en clara desventaja desde el punto de vista... ¿Quiénes desoyen? Y me refiero a lo que tiene que ver con las autoridades competentes desde el Ministerio de Trabajo, las autoridades competentes desde la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad, digamos, quienes hoy están viendo que hay una problemática concreta y real y lejos de buscarle. O sea, esto se podría resolver en la medida que podamos tener una instancia de diálogo y de discusión para ver cómo lo resolvemos colectivamente, de manera de poder plantear en una mesa de discusión cuáles son todos estos aspectos. No hay voluntad política hoy por hoy de que esto se resuelva, por el contrario, la respuesta termina siendo la represión, compañeras con trompadas en la cara por parte de la infantería. Pero insistimos con esto, Karina, ¿vos no creés que esto tiene que ver? Hoy hemos pedido a gritos que se muestre, digamos, cuál era el dictamen de la justicia para llevar adelante ese procedimiento. Nunca se mostró, digamos, nunca se identificaron, todo fue en absoluta irregularidad, digamos, se supone en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional, donde las fuerzas de seguridad no pueden venir compulsivamente a intervenir de esta manera, a llevarse por delante trabajadoras y trabajadores, a agredirlos violentamente. No haya un delito. Claro, en el caso... No, bueno, pero tiene que haber... Nosotros no entendemos que acá haya un delito y cuando toman la formación. Y lo que no y además que no ha sido dentro del ejercicio del derecho la intervención de hoy de las fuerzas de seguridad. En una locomotora y no la dejo arrancar. Y viene mi jefe y me dice, mirá, ¿sabes qué? Hay 200.000 personas que siguen subir al subte. Bajate. No, no me bajo. ¿Qué es? El modo de resolver esto es buscar una instancia de diálogo para discutirlo. ¿No te parece que hay un delito? No nos parece que hay un delito. Es el ejercicio Entonces no podemos de un derecho, discutir nada. entendemos. O sea, es muy difícil dialogar. Es muy difícil dialogar. Y porque... bueno, entendemos que tiene que haber acá una parte que busque el modo de resolver este conflicto y de generar los canales. Ahora, hay un tema que no estaríamos haciendo esto si tuviéramos esa mesa para discutirlo y para continuar esta discusión de la que formábamos parte. Una pregunta clave, Karina, en esto. Existe un fallo de la Corte Suprema. La pregunta es, ¿ustedes reconocen ese fallo, más allá de que quieran seguir con su lucha,
que están en todo su derecho de seguir con su lucha y seguir queriendo demostrar la representación que ustedes, la representación que tiene Metrodelegados. Entendemos que no es un fallo casual, entendemos que es un fallo de época claramente, en el mismo momento que asume este gobierno. Pero es tan de época como el último día de Lo aceptamos dentro de lo que implica el Estado de Derecho y por eso nos prestamos a poner sobre la mesa todo lo que tiene que ver para mostrar nuestra representatividad en relación al subterráneo, pero entendemos que claramente no es casual que esta Corte Suprema haya tomado esa determinación y además con un sindicato que claramente hoy se sienta, que es la Unión Tranviaria Automotor, a negociar las condiciones a la baja de los sectores de trabajo y además que viene avalando las políticas de tanto de ajuste, tanto de aumento de la tarifa. Entendemos que no es casual, claramente. Para cerrar, porque tenemos que cerrar, en la comisaría 30, bueno, han sido liberados el resto de los metrodelegados que detuvieron hoy, 8. Hay 8 que están detenidos en la comisaría 30. Que además también, o sea, junto a Segovia. El problema allí es que no dejan salir al móvil policial para llevarlos a la fiscalía, ¿no? No, por el contrario, digamos, hoy a la tarde lo que hubo obviamente en relación a la situación que hemos vivido en el subterráneo, una solidaridad impresionante de un montón de sectores de trabajo, un montón de sectores de la sociedad, organizaciones sociales, organizaciones políticas, que se han acercado a la comisaría y que además la respuesta del Estado fue volver a criminalizar, volver a reprimir a quienes estaban afuera esperando o aguardando. ¿Cómo no los vamos a dejar salir si eso implica la libertad de nuestros compañeros, que es lo que estamos exigiendo? También pero claramente lo que hubo es una Mirá, política represiva nuevamente del Estado hacia los trabajadores que estaban allí. Lo último. No, más allá de todo, a mí me gusta el tema y lo estudio, fui víctima también de esta comisión de delitos, déjame decirlo así. Y la gente, los usuarios que íbamos hoy a la mañana a trabajar y que obviamente decíamos, muy tarde, gastamos muchísimo dinero y tiempo para llegar, no estaban tan solidarios con Metrodelegados. Yo te puedo decir, por el contrario, perdón, rápidamente, es que hemos hecho las aperturas y que los usuarios se han acercado a acercar su voluntad, su solidaridad claramente en todas las instancias de apertura de molinetes, acercando su solidaridad a los trabajadores. Lástima que no lo grabé, las cosas que decían. Porque... Muy bien. Gracias, Diego. No, por nada. Un placer. Muchísimas gracias, Karina, por estar hoy aquí. Gracias, muy amable. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos con más.